Estamos celebrando hoy la fiesta del mártir San Lorenzo. Por esta razón vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Vamos a profundizar hoy en el sentido de esta frase de Jesús. Siempre es importante comenzar con el contexto. Estamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y nos dice el narrador que un grupo de griegos ha venido a Jerusalén casi a la par con Jesús en este viaje de peregrinación, del cual conocemos el momento glorioso en el cual Jesús entra como peregrino y también como rey a la ciudad santa entre las aclamaciones del pueblo. Este grupo de peregrinos que viene de la diáspora y que hablan griego, se acercan donde un discípulo que tiene nombre griego casualmente, Andrés, el hermano de Pedro, el de Betsaida. Y ellos le piden el favor a Andrés que les haga de mediación para poder llegar donde Jesús. Y dicen una frase bonita que es casi toda una oración, si la leemos así con todo lo que tiene. Queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. La expresión tiene dos niveles de sentido. La primera, queremos verlo físicamente. Se ve que Jesús está rodeado de muchos admiradores, seguidores, y no es fácil acceder donde Él. Como ocurre con un personaje, una persona que se vuelve famosa o es muy buscada y que no es tan sencillo llegar a su presencia. Este es el primer sentido. Ayúdanos a llegar donde el Maestro, háganos el favorcito, ábranos el caminito. Y el segundo sentido es, ayúdanos a comprender a este Jesús. Queremos ver, no solamente verlo físicamente, estar cara a cara con Él, no, queremos ver quién es Él. Queremos ver una manifestación de su gloria. Evidentemente, si lo quieren ver es porque ya hay una expectativa concreta con respecto a Él. Queremos ver a Jesús. Y entonces Andrés literalmente hace el mandado. Va a donde el Maestro y le dice que hay un grupo de griegos que lo quieren ver. Y la respuesta de Jesús es extraña, porque uno diría, bueno, tendría que haberle dicho, vengan, aquí estoy, le damos la mano y ya está. No, Jesús ni dice que vengan, ni más nada, sino que comienza a hablar de sí mismo. ¿Qué es? La respuesta de Jesús es, ¿qué tendrían que ver en mí? Jesús responde a los griegos que quieren conocerlo, poniendo al alcance de ellos una síntesis de su vida,
Bueno, de los griegos que lo buscan, pero también de los discípulos que han hecho de mediadores y también de toda la multitud que tiene al frente en ese momento. Jesús pone al alcance de todos una síntesis de su vida y dice que su vida entera, para aquellos que lo quieran ver y entender, su vida entera es parecida a un grano que muere para dar fruto. La frase quizás se podría traducir más exactamente así: si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda simplemente en grano. Pero vamos a ver, vamos a fondo. A quien quiera conocer a Jesús, a todo el que quiera entrar más de cerca en la comprensión y en la vivencia de Jesús, se le da una cita al pie de la cruz. Eso es lo que la imagen del grano de trigo que muere invita a descubrir: la cruz. No la cruz como sufrimiento, esto es apenas un aspecto, sino la cruz en cuanto manifestación del amor de Dios sin límites para toda la humanidad. Podríamos decir, a Dios se le descubre en la gloria de la cruz. A quien quiera conocer a Jesús, el Maestro no le entrega una lista de verdades, ni tampoco un libro sobre él, o un conjunto de prácticas. Lo que le entrega es una experiencia de amor. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda solamente en grano, pero si muere, dará mucho fruto. Y he dicho hace un momento que Jesús, al dar esta cita al pie de la cruz para comprender quién es Él, allí de brazos abiertos, muriendo, entregándose al Padre y salvando la humanidad, al decir esto, estoy invitando a que abramos una ventana en esta mañana sobre el sentido de la cruz como manifestación de Dios, del amor de Dios sin límites, porque, repito, a Dios se le descubre ¿dónde? En la gloria de la cruz. Jesús ya lo viene diciendo. Cuando la vida de Jesús ya está llegando a su fin, cuando la muerte de Él acaba de ser decretada por las autoridades legítimas de su pueblo, es lo que ha ocurrido al final del texto anterior, del capítulo anterior, cuando la resurrección de Lázaro, se reúne el Sanedrín y decretan la muerte de Jesús. Pero en este momento, cuando Jesús podría haber escapado de Jerusalén para que no lo mataran, o haber reunido a todos sus seguidores para ponerlos en contra de la autoridad religiosa para que no lo mataran, podría haber hecho una manifestación como de esas que se hacen en el mundo en cualquier parte. Jesús lo que hace es exponerse, exponer su propia vida. Y Jesús aquí nos deja ver por qué lo hace. Jesús es capaz de ver más allá de la muerte. De hecho, puede ver en su muerte una fecundidad sin precedentes. Lo acababa de decir, es la hora en la que el Hijo del Hombre será glorificado. No dice la hora en que el Hijo del Hombre lo van a asesinar, dice la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Su visión de la muerte no es como de cuando se cierra un ciclo biológico y se acabó la vida. No. La muerte es una puerta que se abre. Óyeme, la muerte es una puerta que se abre hacia una gloria, hacia una vida plena, gloriosa, que es la de Dios.
La hora de la muerte de Jesús en la cruz es la hora de la gloria, de la epifanía de su amor vivida hasta el extremo por todos los hombres. Jesús lo ha dicho, lo dice, lo dirá siempre. El evangelista Juan, en el capítulo 13, dice que cuando llegó la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La hora de la gloria es la hora de la epifanía, o sea, de la manifestación de su amor. Es la hora de la cual había hablado en Caná de Galilea, delante de su mamá, allí en el primer signo, capítulo 2, versículo 4 del Evangelio de Juan. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Esa hora que había anunciado en Caná de Galilea ya estaba a las puertas. Él mismo había expresado ardientemente que quería que llegara su hora. Como dijo en Juan 7:30, en 8:20, había llegado. Esta era la hora decisiva en la que se inauguraba un nuevo tiempo para la fe, para la adoración de Dios. Y digo para la adoración de Dios porque lo dice Jesús a la samaritana. Mira, llega la hora, así lo dice, en que los verdaderos adoradores de mi Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. La hora de la cruz será también la hora de la verdadera adoración y también la hora de la salvación para vivos y muertos. Juan 5:25 al 29, llega la hora en que se pronunciará la voz y entonces los muertos resucitarán. Y esta hora se explica con esta breve comparación, pronunciada con tanta autoridad. En verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda solo, o se queda solo en grano, como prefiero traducir. En cambio, si muere, da mucho fruto. Te invito a que le pongas mucho cuidado a esto en este día. Aquí está el sentido de la pasión y de la muerte de Jesús. Este es el sentido de la cruz. Su muerte es como una siembra. Y como en toda siembra, la semilla debe caer al suelo. Es una necesidad. Es inevitable. Es una ley que lleva dentro. Debe caer al suelo, debe ser enterrada en este suelo que espera, que el sembrador ha preparado. Morir como una semilla para dar lugar a una planta que multiplicará sus semillas de nuevo en la espiga. Esta lectura que Jesús hace de su propia muerte nos revela también a nosotros, hombres y mujeres que intentamos seguirlo, que es necesario morir, caer al suelo e incluso desaparecer para dar fruto. Es una ley biológica, pero también es el signo de todo acontecimiento espiritual. ¿Saben una cosa? La verdadera muerte es la esterilidad de aquel que no da, de aquel que no ama, de aquel que no se entrega, porque amar siempre es perder algo de sí mismo. La verdadera esterilidad es la de aquel que por cuidarse a sí mismo y pensar solo a sí mismo, en el egoísmo, no es capaz de gastar nada, de gastar su vida, de renunciar un poquito, de sacrificarse un poquitico por los demás, porque lo que quiere es guardar la vida celosamente, mientras que entregar la vida a la muerte es el verdadero camino de la vida. Vida abundante para nosotros y para los demás.
perder la vida es gastarla en algo útil, en algo provechoso para los demás. Un discípulo del Señor que quiere ser siervo del Señor, un discípulo que dice que ama al Señor, simplemente debe acoger esta realidad de la muerte, aceptar esta caída, abrazar este escondite. Y entonces no estará solo, porque se entregará con amor junto con Jesús, como velita que se apaga, que solo en la medida en que arde y se gasta puede iluminar. Y en este gesto de entrega no estaremos solos. Jesús estará con nosotros y en nosotros, porque Jesús lo vivió primero, en su muerte y en su resurrección. Viviendo con Jesús su muerte, con Él resucitaremos. Entregando la vida con Jesús, veremos que se glorificará. Aquel que se une a Jesús en la muerte, compartirá el mismo destino de Jesús. Su vida realmente no morirá. Es bonito decirlo hoy con fuerza. No moriremos, resucitaremos. Y esta resurrección no es una simple prolongación del hoy al más allá. Nuestros antepasados ya tenían una visión interesante de la muerte, cuando en los cementerios colocaban junto al difunto, colocaban comida, colocaban enseres, le colocaban ropita, porque se imaginaban que el más allá era como el más acá, solo que no lo veíamos. La resurrección de Jesús es mucho, mucho, mucho más que esto. Y unidos a Jesús, Él, que ha dicho que donde esté yo quiero que esté también mi servidor, Él nos llevará en sus brazos hasta el paraíso, nos llevará hasta el seno de Dios, a la vida eterna. Ese es nuestro destino, esa es la semilla que se vuelve espiga y que multiplica sus semillas en el fruto. Volvamos a lo que anotamos al comienzo de la lectura del Evangelio de hoy. El punto de partida fue una solicitud, que no está en el texto que la liturgia proclama hoy, habría que haberlo leído, es lo que está un poquito antes, por eso lo hemos recuperado. Un grupo de griegos viene donde Andrés para decirle: queremos ver a Jesús. Y la petición dio lugar a esta frase maravillosa que hemos comentado. Y Jesús no mostró de él nada diferente de la cruz. ¿Qué era lo que había que ver? Los que habían venido de lejos para verlo, lo que esperaban era otra cosa: la manifestación espectacular de un Mesías guerrero. Y Jesús mostró en realidad quién era, cuál era el sentido de su misión y cómo la llevaba a cabo. Se mostró a sí mismo en el ejemplo de un granito de trigo que se siembra y que después de su muerte, de reventar en la tierra, germina. La muerte es una maravillosa germinación de vida. No es una pérdida. Siempre decimos pérdida. No es una pérdida. No has perdido el partido, lo has ganado. Claro, si tu muerte es realmente una entrega, un dar vida con amor, puro amor, junto con Jesús, aceptando, claro, la realidad de la muerte, pero colocándole dentro la fuerza de tu amor, una maravillosa germinación de vida. Y entonces podemos entender que allí donde la vida es aplastada,
donde solo se esperaría odio y deseo de violencia, allí incluso donde la vida se desgasta, allí donde la vida biológicamente se va y se acaba, cuando por dentro la persona le coloca esta dinámica de amor, podemos decir, allí se da a conocer el verdadero rostro de Dios. Allí está Dios porque el amor se expresa no en detalles, sino en su totalidad. No en los gestos de cada día solamente, sino al final, en la gran síntesis de la vida que está en la muerte. Lo que salva a una persona es el descubrirse amado por un crucificado que se entregó por nosotros de esta manera, y lo que salva a una persona es unido a este crucificado, dar la vida para resucitarla. Pero no me aguanto las ganas de hacer una pequeñísima anotación. Los griegos, ¿qué era lo que querían ver? Un signo de poder. Y es la tentación de un cristianismo de potencia y de prestigio. Un cristianismo ya, digamos, triunfalista. Un cristianismo posicionado en el mundo, como se posicionan hoy los políticos, o se posiciona un partido, o se posiciona una ideología, o un pensamiento, o se posiciona un influencer. Para Jesús, el camino de su iglesia es el del escondimiento, el de servidores y servidoras, el de gente sencilla que en medio del mundo ama, sirve, se entrega y transforma al mundo de otra manera. El camino de Jesús es el de una semillita que muere para que la vida florezca en abundancia. Al Hijo de Dios se le reconoce en la humanidad de Jesús. Al resucitado se le reconoce en el crucificado. A Dios se le descubre en la gloria de la cruz. Y esta es la paradoja que nunca vamos a perder de vista. Queremos ver, dice el Evangelio de hoy, o debería decir al principio, es el punto de partida. Queremos ver, lo que se ve no es lo espectacular, sino lo que ocurre discretamente en el escondimiento, en el silencio y en la oscuridad de la experiencia en la cual Jesús entra. Querido hermano que me escuchas, Jesús nos enseña la gratuidad, la sencillez, el desinterés. Lo asumió él mismo en su humanidad, llevada hasta el límite, hasta la fragilidad y debilidad, hasta la muerte. Pero de manera particular, cuando ha hecho de cada paso de su vida un impulso de amor que ha hecho florecer la vida. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y provechosa semana.